Por favor, licenciado, ¿de qué futuro habla? El gobierno está en manos de una pandilla de ladrones y su jefe es el peor de todos. El cachorro de la revolución. Usted mismo es un buen ejemplo de la clase de pillos que nos gobiernan. El día de hoy, en Los Otros Ojos, analizaremos el tema de la censura en el cine mexicano. Y precisamente el fragmento que acaban de ver pertenece a una de las películas mexicanas más notorias por haber sido víctima de la censura. Estoy hablando nada más y nada menos que de la obra maestra de Luis Estrada, La Herodes. ¿Qué fue eso? Bueno, como iba diciendo, una de las películas más censuradas en la historia del cine mexicano fue Herodes. Una de las películas más censuradas fue ¿Qué está pasando con el sonido? ¿Qué es una broma? ¿Es una broma esto? ¿Saben qué? Llamarte. Consíganse. Se le llama censura al acto de suprimir o modificar de manera total o parcial una obra artística, por considerar que su contenido no se ajusta a ciertos parámetros políticos, legales, morales o religiosos de una sociedad o época determinada. Esto para decidir si merece estar o no a disposición del público. La censura puede darse por muchas razones y de diferentes maneras. Sin embargo, una de las más comunes es aquella que se da cuando el material censurado trata ciertos temas que ponen en tela de juicio la credibilidad del sistema gobernante en turno. Es entonces... ¡Ay, no puede ser! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Señoras y señores, permítanme presentarme. Yo soy la licenciada Censuria Vil Inmunda, fundadora del Consejo de Arbitraje, Logística y Legalidad y Acomodo para las temáticas de la expresión. El Consejo y yo queremos pedirles una disculpa por las mentiras que han escuchado. Afortunadamente, me encuentro aquí para contarles la verdad detrás de la censura. Ay, como Dios manda. A principios del siglo XX, la población que con más frecuencia asistía a proyecciones de cine estaba conformada por obreros y campesinos. Alguien tenía que alejarlos del vicio y de sus bajas pasiones. Por eso, en octubre de 1919 se publicó el Reglamento de Censura Cinematográfica a través de la Secretaría de Gobernación. Entre los lineamientos de dicho reglamento se encuentran los siguientes. Si un delito ha de ser representado o exhibido en pantalla, solo serán aquellos que acaben severamente castigados. Se suspenderán las exhibiciones si son usadas para ultrajar a la autoridad, la moral, el orden o el pudor. Un hombre y una mujer casados no podrán dormir en la misma cama, a menos que uno de ellos tenga un pie en el piso. Oye, no, espera, eso nunca estuvo en el reglamento. Ahora sí. La película más polémica del cine mexicano durante mucho tiempo fue La sombra del caudillo, basada en una novela de Martín Luis Guzmán. A pesar de filmarse en 1960, su estreno oficial se demoró hasta 1990, muchos años después de la muerte de su director Julio Bracho. El motivo: Secretaría de Defensa Nacional afirmó que denigraba al país
y que ofrecía una visión falsa tanto de la historia como del ejército mexicano. Y esto último fue la pura verdad. Eso no es cierto. Otro caso fue el de Rojo Amanecer de Jorge Fons, que retrata los sucesos del 2 de octubre de 1968. El escritor de la película, Javier Robles Molina, interpuso un amparo contra la Dirección General de Cinematografía, alegando que su estreno fue deliberadamente aplazado por ser la primera película en tocar abiertamente el tema. Pero lo que el señor Robles Molina no quiso entender fue que no se aplazó ni se censuró nada. Todo se debió a un retraso burocrático. Pues por ahí un papelito se perdió. Pues no lo sé, como unas 17 o 20 veces. Una situación simple. Eso no es cierto. Y por supuesto, ahí tenía que venir Luis Estrada, usando sus peliculitas de propaganda tendenciosa para pregonar la misma cantaleta de siempre. Que México está lleno de pobres, que México está lleno de corruptos. Empezando por esa exageración llamada la Ley de Herodes. Cinta que supuestamente muestra los trapos sucios de la política mexicana en el partido tricolor. Próximamente, Estrada volverá a ser de las suyas, con su película La Dictadura Perfecta, tratando de vendernos la idea de que la televisión es tan poderosa de que puede poner un presidente en los pinos. Háganme el favor, esas películas son puras mentiras. Aparte, en México no hay eso. En México no hay corrupción. Bueno, quizá un poquito, pero lo normal. Pero bueno, ¿quién quiere escuchar eso de México? Nadie quiere escuchar ni de la pobreza, ni del narcotráfico, ni de la miseria. Ustedes no quieren escuchar eso. Ustedes quieren escuchar de comerse unos tacos al pastor, de cantar con el mariachi y una botella de tequila. ¡Viene Laura Bozzo! ¿A poco a quién no le gusta escuchar? ¡Que pase el desgraciado! Oye, jarabe tapatío. A mí me encanta bailarlo. ¡Eso no es cierto! Como pueden ver, la censura en México rara vez se da de manera directa y abierta. Se da a manera de omisiones, de malentendidos, de accidentes muy sutiles. La mayoría de las películas que se mencionaron hoy surgieron en una época donde la información era mucho más fácilmente controlada. Cualquiera pensaría que en la era del Internet, donde toda información está disponible a todo momento, sería mucho más difícil de regular. Pero con la nueva reforma en telecomunicaciones, quién sabe. Así que yo pregunto, ¿será La Dictadura Perfecta de Luis Estrada una película que corra con la misma suerte? ¿Pasará a ocupar el mismo lugar en la historia que La Sombra del Caudillo o Rojo Amanecer, como una película cuyo estreno fue convenientemente aplazado por cuestiones burocráticas? Estos son los otros ojos. ¿Ustedes cómo lo ven?